Buenos días, muchachos. Continuamos con la explicación de los procesos políticos, económicos y sociales de los periodos de gobierno democráticos. A continuación, veremos el detalle del siguiente periodo de gobierno, Rafael Antonio Caldera Rodríguez. Ese es el nombre del ilustre presidente que comienza su mandato en 1969 para este periodo de gobierno y lo termina en 1973. Escuchemos los comentarios del licenciado Miguel Pinto, periodista e historiador. Buenos días, licenciado. Buenos días, niños, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy del periodo de Rafael Caldera, su primer periodo de gobierno. Rafael Caldera es de los políticos viejos de Venezuela, viene de la generación del 28, junto con Rómulo Betancourt. ¿Quiénes formaban parte de esa generación del 28? ¿Por qué se llamaban de ese modo? Brevemente, licenciado. Y explíquenos quién fue Rafael Antonio Caldera Rodríguez. Del 28 están Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba. Fueron aquellos jóvenes que en los carnavales con Juan Vicente Gómez pues hicieron un manifiesto político y fueron llevados presos unos días. Y son los que querían pues el cambio político para Venezuela. Caldera funda el partido COPEI y bueno, inicia su andadura política. Gana en estas elecciones, unas elecciones muy reñidas, gana con muy poquito margen y no obtiene mayoría en el Congreso, tiene una absoluta minoría en el Congreso. Su gobierno va a ser muy difícil porque bueno, ya la dictadura está un poco lejos y por lo tanto ya los partidos se sienten seguros, piensan que no va a haber un golpe y entonces ya esa idea de facilitarle al otro el trabajo pues ya no se va a cumplir para nada. Entonces Caldera va a tener un gobierno complicado por eso. Y tiene a mérito pues hacer la pacificación con los partidos de izquierda, dándoles acogida dentro de la realidad política, y aparecen partidos como el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y Pompeyo Márquez, que también fue guerrillero, pues se integra a la vida civil como político. Muy bien, y entonces, ¿qué podemos destacar del periodo de gobierno de Rafael Caldera? Importante para la época es el nacimiento en 1973 del Pacto Andino. El Pacto Andino buscaba emular un poco las ideas que estaban naciendo también en Europa de hacer la Comunidad Económica Europea. Todavía no se hablaba para nada de Unión Europea, y buscaba establecer una eliminación de barreras aduanales y una integración industrial y comercial entre los países andinos, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, de tal manera de que el mercado fuera más amplio y las industrias de un país pudieran tener clientes en los demás países. Entonces unos países se especializarían en unas cosas y otros en unas distintas para no competir entre sí. Eso fue una iniciativa interesante. Lamentablemente, con el paso de las décadas se vio que no funcionó. ¿Qué otros aspectos podemos destacar de este periodo de gobierno en el sistema educativo, en las acciones económicas? El sistema educativo fue catastrófico. Caldera pues tenía la idea de que el sector universitario debía ser prioritario y favoreció el sistema universitario. Eliminó los estudios técnicos o las escuelas técnicas, más porque le estaban molestando en la política. Había mucha protesta y eran focos de crecimiento de células comunistas, y creó lo que se llamó bachillerato diversificado, que fue mal concebido, mal diseñado en contenidos y no era capaz de formar personal. Entonces Venezuela dejó de tener técnicos en áreas específicas como mecánica, electricidad, electromecánica, manejo de ascensores, y prácticamente todas las áreas técnicas desaparecen. Eso a la larga pues va a ser un pesado golpe para la industria nacional. La industrialización del país no tuvo para nada presente, no fue considerada importante, se siguió ahondando en la reforma agraria, pero con los mismos errores que ya veníamos de los pasados gobiernos, y salvo el que se mantuvo, pues el ideal democrático de ganar un gobierno con elecciones y cederlo por elecciones,
fue un periodo bastante gris. Posiblemente aquí, en este periodo de Caldera, empiezan los antecedentes de la decadencia de Venezuela. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos calificar la visión de Venezuela en el mundo? Venezuela en el mundo goza, con el doctor Rafael Caldera, de un prestigio interesante que lo arrastra de la personalidad del hombre. Rafael Caldera no es una persona carismática de cara al público, pero es un intelectual tenido como figura importante por los organismos internacionales del trabajo y de las leyes. Es una persona formada, sobre todo en el campo intelectual del derecho y del derecho laboral, y bajo este esquema tiene prestigio. Venezuela sigue siendo un importante productor de petróleo, no está en el Medio Oriente, no está metido en todas las guerras árabe-israelí y es un país atractivo para el mundo. Muy bien, muchachos. Espero entonces que puedan desentrañar de esta maravillosa explicación los hechos más importantes del periodo de gobierno de Rafael Caldera que marcan la pauta en muchísimas acciones en los siguientes periodos de gobierno.